cómo lo he logrado. Y la miré y le dije, herida pero caminando, herida pero caminando, en proceso pero caminando. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Tu Historia con Yulisa Tavares. El día de hoy estaremos conversando con una joven que Dios está utilizando mucho para este tiempo en el ámbito profesional. Ella es psicóloga, también es artista. Tiene ya varias canciones escritas y estaremos conversando con ella referente a este y otros temas sobre su historia. Scarlett, muy buenos días, cuéntanos. Muchas gracias por extendernos la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí hoy con ustedes. Y nada, vamos a darle. No, gracias a ti por decir sí para contar tu historia en este espacio que sé que muchos jóvenes se van a identificar. Amén. Con tus vivencias, de dónde vienes y demás. Vamos de inmediato a dar inicio a esta entrega y me gustaría conocer un poquito acerca de ti. ¿Eres dominicana? ¿Dónde vives? ¿Dónde te criaste? Soy dominicana, nací aquí en la capital, específicamente cuando mi madre me dio a luz, vivíamos en la calle El Sol del Capotillo, el lugar más tranquilo de República Dominicana. Ella me dio a luz en la maternidad de Morgan y nada, ahí duré parte de mi infancia viviendo en el Capotillo. Ya por problemas de las huelgas y de muchas situaciones que se daban en ese lugar, aproximadamente cuando tenía 5 años, mis padres deciden mudarse al Simón Bolívar, que aunque son cercanos, es más tranquilo. Y ahí en la Guarocuya del Simón Bolívar duré viviendo 12 años ininterrumpidamente y ahí pasé la mayor parte de mi vida, de mi crianza, mis estudios. Estudié allá en el Politécnico Nuestra Señora del Carmen y toda mi vida se desarrolló en ese ambiente. En ese ambiente, como tú mencionas, el Capotillo, que todos conocemos que es un lugar muy vulnerable ante la delincuencia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo manejaste las situaciones que se daban en ese momento en el Capotillo? Bien, a mí me ayudó mucho dos cosas. La crianza de mis padres, la estabilidad que ellos me brindaban como familia, los valores que inculcaron en mí y también el yo criarme en el Evangelio. Eso te hace ser como totalmente un poco al margen de las cosas que pasan y te hacen ser diferente porque tú tienes otra mentalidad. Y como dije, gracias a Dios mis padres siempre estuvieron presentes, educándome a mí, a mis hermanas. Y yo creo que esa parte la pudimos manejar bien y también la enseñanza que ellos sembraron en mí. ¿Te relacionaste en algún momento con uno de esos jóvenes que conocemos que no están en su mejor momento, no tienen esos valores que te inculcaron a ti? ¿Cómo manejaste esa relación de amistad si la tuviste? Realmente mi círculo siempre ha sido bien pequeño, porque no soy de mucho mezclarme con las personas, incluso... Ser compinchera, como exactamente. Eso parecerá increíble, pero yo vivía trancada en mi casa. Por eso es que ya yo me he adaptado perfectamente a vivir en residencial trancado, no me importa, porque siempre he vivido así. Me relacioné más con compañeros de la escuela. Ahí sí ya me relacionaba, ¿verdad? Porque uno en la escuela pasaba la mayor parte del tiempo con los compañeros, de los cuales los que son amigos míos íntimos, que todavía compartimos, son personas también que vienen de hogar igual que el mío, de hogares que se siembran valores. O sea que básicamente no estuve tan expuesta a relacionarme con personas así. Sí vi, claro, muchas situaciones que se desarrollaron porque uno se entera de todo y uno ve muchas cosas cuando vive en esos entornos. Sí, ahora me llega a la mente una joven que conocí que vivía frente a nuestra casa, que a muy temprana edad se dedicó a vender su cuerpo. Y nos dimos cuenta una vez porque
hicimos un compartir entre los jóvenes de allá, del sector donde yo vivía, y ella no tenía ni dinero para aportar. Y ella salió, dio una vuelta y al rato volvió con 500 pesos. Y yo siendo una niña, yo nunca había visto tanto dinero juntos. Y entonces de ahí empezó a descubrirse qué era lo que ella estaba haciendo. Esto fue como lo más cercano que yo pude ver. Pero como te digo, al estar más en el ambiente de la iglesia, de la escuela, y relacionarme más con personas como de mi misma fe y mi misma crianza, no tuve tan de cerca personas con una procedencia quizás no igual a la mía. Al enterarte de esa situación de esta joven, me imagino que contemporánea contigo en ese momento, ¿qué hiciste? ¿Qué llegó a tu cabeza? Realmente llegaron cosas como de, wow, qué cruel es la vida, porque no me enfoqué tanto en ella como lo malo que estaba haciendo, sino las circunstancias que quizás la llevaron a eso, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Ella no tenía los padres que yo tenía, su papá era borrachón, su mamá era así como, ¿sabe? Entonces dije, wow, no todo el mundo tiene lo que yo tengo, y eso me hizo sentir a la vez privilegiada, me hizo sentir bien y agradecida, pero a la vez también me hizo sentir como mal por saber que habían personas de mi edad que tenían que hacer ese tipo de cosas por decisión propia y también por quizá por lo que lo llevó a hacerlo. ¿Cuántas hermanas son ustedes? Nosotras somos 3. Yo soy la mayor de 3 hermanas. Como te digo, nos criamos ahí las 3 juntitas. A la del medio le llevo 3 años y algo, a la más pequeña le llevo 6. Y siempre hemos sido muy unidas, siempre hemos estado juntas. Gracias a Dios, en ningún momento me tocó jugar el papel de madre, porque como mi madre siempre estuvo tan presente, sí, como hermana mayor estuve, en algunos momentos que me tocaba atenderlas, ¿verdad? Si mi mamá salía de un pronto, pero nos criamos como hermanas y ahí juntas y siempre mis padres trataron de ser siempre lo más equitativo con todo. Si llevaban una cosa para una, la llevaban para las 3 y así. Nunca hubo ninguna distinción, ninguna preferencia y siempre nos criamos bajo el mismo techo y unidas. Para evitar ese celo que siempre se da entre hermanas y familias. Scarlett, un punto muy importante y es que tú sabes que ahora mismo las familias están últimamente distorsionadas. En tu caso, ¿tus padres continúan juntos? Sí, gracias a Dios. Mis padres, es una historia muy bonita porque ellos se conocieron muy jóvenes y a mí mi mamá me tuvo a los 19 años. Mi mamá tenía 19 años cuando ella me tuvo a mí, pero ya ellos tenían 3 años de amores. Y ellos habían tenido 3 años de amores y se mudaron como se casaron, pero fue que se mudaron. Y de que no firmaron un papel. Exacto, no firmaron un papel, ellos se fueron por la ventana. Pero sí me impacta su historia y me gusta porque a pesar de ellos ser tan jóvenes y quizás con nada de recursos, han llegado tan lejos y se mantuvieron juntos. Y eso es digno de admirar y hasta ahora, gracias a Dios, mis padres están juntos. Bueno, yo tengo 27 años, ya tú sabes, más los 3 que duraron de amor. Estamos hablando de 30 años, básicamente, juntos. Y gracias a Dios, esa estabilidad se transmite a los hijos. Esa estabilidad te ayuda a tu autoestima, muchas cosas que inconscientemente, ¿verdad? O indirectamente aportan al desarrollo de los hijos cuando ven ese modelo. No un matrimonio perfecto, pero sí un matrimonio estable y que ha superado muchas cosas juntos. ¿Alguna situación como familia que les tocó enfrentar a ustedes cuando vivían en el Capotillo, ya sea económica, ya sea con alguna circunstancia en el barrio donde vivían? Bueno, la parte económica nos afectó, porque como te digo, éramos de escasos recursos, pero algo que nos ayudó y era que mis padres tenían un norte claro y que mi papá no tenía ningún escape. Tú sabes que si tú ganas poco y encima de eso tiene un vicio o tiene otra persona por ahí, otra familia, otro hijo, o gasta tu dinero en ti mismo ya teniendo hijos, eso hace un hoyo aún más fuerte, un déficit. Pero, ¿cómo te lo explico? Eso es como que había necesidad, pero mis padres nunca
dejaron que esas necesidades nos afectaran a nosotros como tal. Porque nunca me faltó lo básico. No te puedo decir que no voy a venir aquí a exagerar, que no, que yo fui a la escuela sin mochila, que fui a la escuela sin Con los zapatos zapatos, rotos. no, nada de eso. Aún siendo de los más pobrecitos, viviendo en una casa alquilada, que lo que tenía una habitación, dormíamos los 5 en una sola habitación, aún estando quizás solamente para comer una vez al día, pero nunca a mí me faltó lo básico y como que eso me hizo ser una niña feliz. Una niña tranquila que entendía que no había para lujos, pero sí para lo esencial. Si tenía que entregar una tarea, yo nunca dejé de entregar un proyecto y que por falta de que mi papá no me diera el dinero. O nunca dejé de ir a la escuela con un uniforme, porque él siempre le daba prioridad a eso, a que si 10 pesos él tenía, 10 pesos llevaba a la casa y se usaba para lo esencial. Quizás no había lujos, no había muebles bonitos, no había, ¿verdad? Quizás muchas aire acondicionado ni nada de eso, pero sí no nos acostábamos sin cenar y no nos faltaba lo esencial para nosotras poder subsistir. Qué bueno, eso es una bendición. Así es. Hablemos un poco de ti como una niña cristiana, una adolescente que se cría en el Evangelio. Sabemos que para este tiempo se ha modernizado mucho el Evangelio y más en los jóvenes. ¿Cómo sobrellevaste tú viviendo en ese hogar cristiano y siendo tú ya perteneciente a ese mundo y no caer en ningún tipo de tentación en tu adolescencia? Realmente es difícil, muy difícil, porque, como te digo, cuando mi mamá, que fue por la que inició, ¿verdad?, el evangelio en mi casa, en mi familia, aceptó al Señor, yo tenía aproximadamente 6 años. O sea, bien pequeña, mis demás hermanas apenas eran bebés, yo soy la mayor. Y cuando inició todo esto, mi papá al principio no estaba como muy de acuerdo, porque fue ella la que dio el paso, primeramente. Y cuando ella empezó a instruirnos, empezó a llevarnos con ella a la iglesia, recuerdo específicamente el día que yo acepté al Señor. Porque hay muchos jóvenes, muchos niños y adolescentes que van a la iglesia porque sus padres lo llevan, porque eso fue lo que le enseñaron, pero que todavía ellos no han tenido un encuentro con Dios y ellos no han confesado a Cristo como su Salvador. Pero yo tuve el privilegio de vivir mi propia experiencia, de conocer a ese Dios que le servía a mi madre. Y ese día mi padre estaba arriba en el techo, arreglando la luz que se había dañado. Tú sabes que eso es típico en los barrios, siempre uno está ahí. Ya es típico en cualquier lugar, Sí. imagínate en ese tiempo. Que se dañó la luz, que hay que pegar unos cables. Uno se vuelve en los barrios electricista, de todo. Todólogos. Y esa noche, ya era tarde de la noche, no teníamos luz. Y mi padre subió al techo a ver, a mecaniquear y a ver. Y cuando de repente suben 2 personas tiroteándose, un tiroteo de repente. Mi madre cierra la puerta y nos manda a nosotras que nos agachemos, nos vamos así agachadas hasta la habitación, pero yo, que soy la mayor, ¿verdad?, que tengo más conocimiento, empiezo a llorar y lo que empiezo a vocear, ay, mi papá, mi papá, mi papá, porque yo entendía que él era el que estaba más vulnerable, porque estaba afuera y le podía pasar cualquier cosa. Pero recuerdo con exactitud esas palabras que me dijo mi mamá al pie de nuestra cama, así ahí. Ella me dijo, tranquila, que Dios lo está cuidando. Y yo no sé, Yulisa, qué fue lo que se desprendió con esas palabras tan sencillas, tan simples como esas, que lo que me hicieron responderle fue, mami, yo me quiero convertir. Y en ese momento, con 7 años, yo acepté a Cristo. Y a partir de ahí, como que yo tuve una entrega diferente al ir a la iglesia, una devoción, como que fue algo que yo entendía que realmente Dios existía y que realmente Dios estaba en control. Y ahí yo empecé a asistir a la iglesia ya con más convicción, más segura de lo que estaba haciendo a pesar de que era una niña. Fue tanto así que yo veía demás niños en la iglesia y yo decía, este no es cristiano. Porque lo que iban era a cherchar, a burlarse de los hermanos que sentían la presencia, y yo me veía que yo me comportaba diferente a ellos. Yo decía como que
como que yo entendía que había niños que iban por ir, pero no porque sabía lo que estaban haciendo. Y fue tanto así que a mí hasta me empezaron a dar oportunidad a la iglesia siendo una niña, me daban oportunidad en las actividades que hacían los cultos, que uno salía con un megáfono a predicar por todos los callejones de allá del Simón Bolívar. Y a la edad de los 12 años, el pastor hizo una excepción conmigo, porque no acostumbraban a bautizar a esa edad. Pero veían en mí como tanta... Madurez. Exacto. Yo recuerdo que él fue a mi casa, habló con mi mamá, le preguntó de mí, de cómo yo era fuera de la iglesia, porque a veces que hay personas que en la iglesia son una cosa y en la casa o en la escuela o en otros lugares no dan testimonio. Y él fue allá, le habló con mis padres, le preguntó y todo, y mi mamá dio la aprobación y a la edad de los 12 años me bautizaron y ahí ya activamente ya empecé en otros ministerios como ya el canto, la música y lo demás. Ataques, como sabemos decir nosotros mayormente en el Evangelio, que has crecido, que has dicho, no, ya no puedo con esto, ya ni siquiera siento el Espíritu Santo, ¿qué está pasando en mí? Que tú misma has cuestionado o le has preguntado al Señor, ¿qué pasa en mi vida? Siento que todo me sale mal. ¿A qué edad más o menos comenzaste a experimentar esta clase de situaciones? Esa es la etapa como oscura de mi vida, la etapa que realmente creo que es primera vez que voy a hablar de esto públicamente, porque es una etapa como que no me gusta hablar de eso, pero hay que hacerlo porque con esto tú edificas a otro. Y mi proceso más difícil empezó cuando yo cumplí 17 años. Ya esa etapa, tú sabes que uno está en esa adolescencia, ya entrando a la juventud, donde las hormonas están a flor de piel, donde tú estás conociendo nuevas cosas. Incluso psicológicamente se dice que esa es la edad más difícil. Más difícil porque tú adoleces. Es adolescencia, una edad donde tú crees que eres adulto, pero todavía no lo eres, no tienes la capacidad de tomar decisiones importantes, pero a la vez tampoco eres un niño. Es una etapa de transición que tiene muchos cambios. Y esa etapa a mí me lastimó por el tema del amor, del enamoramiento, que es una etapa de la más difícil que uno puede pasar dentro del Evangelio, porque no siempre las cosas salen como uno piensa. Y recuerdo que a esa edad, un chico de la iglesia y todo, esa edad yo incluso había acabado de terminar de ser presidenta juvenil en mi iglesia. O sea que en ese momento, vamos a decir espiritualmente, yo estaba en una de las mejores etapas. Fui presidenta de jóvenes, un liderazgo por todo un año, todo muy bien, todo excelente. Y con esto también quiero llevarle un mensaje a los jóvenes y a todo aquel que le sirve a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos en ese momento como de victoria, en ese momento de éxito espiritual y ministerialmente hablando, y nos confiamos. Y a veces en ese momento viene el enemigo, ¡pam!, y te da knockout. Porque uno se confía. Y recuerdo que ese muchacho lo conocí y todo, y muchas cosas que estaban pasando. Para no cansarte la historia, con 17 años, te estoy hablando de 17 años, quedó embarazada. Imagínate eso. Adolescente, embarazada y en la iglesia. Eso fue como una bomba, una bomba atómica que explotó. Y esto fue algo que cambió mi vida por completo. Esto fue algo que me hizo vivir cosas que yo nunca había experimentado. Cosas difíciles, porque pasar de ser una niña que todo bien, en la casa todo bien, en la iglesia todo bien, vivir esta etapa fue muy difícil. Me imagino que llegó la condenación a tu vida en ese momento. ¿Tuviste apoyo del joven también como tú en ese momento donde te enteras que estás embarazada? ¿Y qué pasó con el bebé? Realmente en un principio sí tuve apoyo. Mis padres se comunicaron con él, todo bien. Una persona que sí ya era mayor de edad, me llevaba 7 años.
mis padres siempre estuvieron conmigo. Recuerdo que ese día que nos enteramos, porque yo, una niña, yo ni siquiera sabía. Yo me enteré del embarazo por una sonografía que me hicieron, porque sentí un dolor pélvico tan fuerte que mi mamá me llevó a hacerme una sonografía y ahí dice la sonografista, pero su hija está embarazada. Imagínate eso. Mi mamá no lo sabía, nadie lo sabía, ni siquiera yo lo sabía. Y cuando se lo contamos a mi papá, cuando llegamos a la casa, yo pensé que mi papá, no sé, me iba a botar, me iba a echar un boche, me iba a maltratar. Sin embargo, él fue a mi habitación y me abrazó. Y eso fue un abrazo que yo nunca voy a olvidar. Fue un abrazo que me hizo sentir que todo iba a estar bien. Luego de esto, imagínate, yo estaba en tercero de bachiller, ya terminando. Ya faltaban quizá como 2 meses para que se terminara ese año escolar. Los maestros me dieron un apoyo incondicional. Es duro lo que voy a decir, pero es lamentable que las personas que menos me ayudaron fueron las de la iglesia. Y esto yo no lo digo para acusar a nadie, porque sabemos que uno carga con la consecuencia de lo que uno hace. Pero es lamentable ver que muchas veces los que más profesan el amor de Dios son los que menos están ahí para ti cuando tú pasas momentos difíciles. Y ver cómo muchos maestros, amigos, compañeros de la escuela me brindaron su apoyo sin ni siquiera ser cristiano, me dio mucho de qué hablar. Pues ver a personas que te aplaudían, ver a personas que te elogiaban, personas que decían, oh, mira, esta es la presidenta de jóvenes, esta es la adoradora, esta es fulana, que cuando cometes un error ya ni quieren hablar contigo, no te quieren, ya empiezan a murmurarte, no te quieren ni siquiera cerca de otros jóvenes porque como que si el pecado de lepra se va a pegar, eso te duele, eso te lastima. No, y que como tú dices, entienden que tú acabaste con el mundo. Pero realmente, si nos vamos a la palabra, entendemos que en ese tiempo Jesús nos señala a todos igual. Una mentira es igual que una fornicación, que matar a una persona, que un adulterio, que todo. Para Él nos juzga igual a todos. Así es. Entonces, en ese momento, tú lo que necesitabas era lo que hizo tu padre. Que te abrazaran, que te apoyaran. Pero Scarlett, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención porque luego de esta situación que tú atraviesas, me imagino que quizás te enfrías espiritualmente. Sí. ¿Te vas al mundo o qué pasa contigo exactamente? Bueno, realmente al mundo yo nunca me fui. Porque como te digo, cuando tú recibes a Dios como tan profundo en ti, es muy difícil tú como moverte tan fácil. Cuando esa semilla realmente está sembrada y echó raíces profundas, son difíciles de arrancar. No te voy a negar el hecho de que sí, me lastimó, me enfrió bastante, pero yo era la de carrilla más rara porque yo iba a la iglesia más que cualquier cristiano. Te lo digo de verdad, yo nunca dejé de ir a la iglesia, ni embarazada, ni después de que perdí el embarazo, nunca dejé de ir a la iglesia. O sea, que realmente Dios me fortaleció. A pesar de la edad que estaba viviendo, de todo eso, mira, eso fue algo tan fuerte, porque después que ya pasa la primera tormenta, ¿verdad? Que es de enterarse del embarazo, de aceptar mi nueva realidad, de enfrentar la crítica, la opinión pública, que esa bomba estallara, que ya estoy como en un momento de medio adaptándome y de concibiendo mi nueva vida y todo eso. Pues como a los 4 meses y pico, casi 5, pasó lo que terminó como de enterrar el cuchillo y fue perder el embarazo. Eso para mí fue un dolor inexplicable. Eso para mí fue algo muy fuerte porque todo el que es madre sabe que desde que está ahí
ya tú te sientes madre. No tienes que verle la cara, no tienes que haberlo dado a luz para sentirte madre. Y vivir ese momento y de la manera en que fue y todo tan traumático, eso me sucumbió en una depresión que duró años en sanar, años. Y cuando pierdo el embarazo, tener que ir como a los 2 días a la escuela a coger los exámenes finales, tener como que seguir, fue muy difícil. Y eso creó en mí, en ese momento, mucho resentimiento hacia Dios y cuestionamiento, porque yo le decía, ok, pero ¿por qué te lo llevaste? Si ya permitiste que quedara en embarazo, para hacerme pasar por todo esto que pasé, por toda esta vergüenza, por todo este oprobio, y para colmo tampoco voy a tener al niño. Eso fue como que eso era lo que yo le reclamaba a Dios. Y recuerdo exactamente que ese día que pasó, yo cuando venía del hospital, le decía, déjame tenerlo, llévame a mí si tú quieres después, pero que ellos no paguen por lo que yo hice. Y recuerdo como el Espíritu Santo me dio a entender que no, que el propósito era conmigo y no con ellos. Y a pesar de que la doctora dijo, sí, todo está bien, se pueden ir, yo sentía que no estaba bien, que algo iba a pasar. Y esa misma tarde, después que regresamos al hospital, que me hicieron una sonografía de emergencia porque empecé a botar líquido. Y no era normal. Yo fui al baño, sentí la sensación de orinar, pero veo que sigo botando líquido y yo sentía que eso no era ya orina. Y ahí me llevaron de emergencia, supuestamente la sonografía todo bien, pero cuando llego a mi casa, nuevamente, que empieza el dolor a agudizarse, que ya empieza en vez de agua a salir sangre, ya tú te puedes imaginar esa situación. Todo el mundo en mi casa, vuelto loco, literalmente yo di a luz ahí. Y yo vivir eso y ver eso fue algo traumático. ¿Cómo superas toda esta depresión de este proceso? Por el amor de Dios incondicional y por el apoyo de mi círculo, mi familia, mis amigas que se quedaron ahí. Y realmente me refugié en Él porque era lo único que me tocaba en ese momento, imagínate. Sí, fue un proceso que tomó mucho tiempo, no te voy a decir que fue de la noche a la mañana, porque luego de ahí empezaron muchas cuestionantes, muchas cosas que yo no entendía. A todo eso después, como 2 meses después de la pérdida, el chico que era el padre al final termina ya dejándome. O sea, fue como golpe tras golpe. Todo eso en menos de 1 año, imagínate. Y fue como que duelo tras duelo, pérdida tras pérdida. Y yo no entendía nada. Yo decía, ¿pero por qué? Si todo estaba bien en mi vida, todo estaba perfecto. Y luego, ya ahí, con el tiempo, sí, el enemigo ministró muchas cosas a mi vida. Ya yo pensaba que nada tenía sentido, que ya no valía la pena yo volver como al evangelio, que ya ninguna de las promesas que Dios me había hecho se iban a cumplir, que ya yo no iba a volver a cantar para Dios, como que ya todo se había terminado. Eso fue lo que el enemigo me hizo pensar en ese momento, que ya mi relación con mis padres nunca iba a ser igual, que ya había como fracasado. Y mira que escuchándote hablar sobre tantas situaciones que atravesaste a tu poca edad, 17 años, cuando pasas por toda esta situación. Cuentas con el apoyo de tus padres, pero como tú bien decías, fuiste señaladas por muchos cristianos y por muchas personas que pensaste que te iban a apoyar. Pero señores, lo más lindo de esta historia es que todo esto fue como el impulso, Amén. Lo que Dios utilizó para que hoy en día Scarlett Collado
le sirva de una manera extraordinaria al Señor. Ha levantado muchísimos jóvenes, se está dedicando a las prédicas, a la Amén. evangelización, a cantar. Hablemos de eso, Scarlett, porque no todo ha Así sido es. oscuro, señores. Amén, así es. Eso es bueno saber que Dios cambia nuestro lamento en baile Así es. y que Él nos restaura, que Él nos perdona. Y realmente todo este proceso me hizo ser ahora la mujer que soy. Muchas personas me ven y ven ese carácter en mí, incluso hasta piensan que soy mayor de la edad que tengo, por la madurez que forjó en mí este proceso. Y como bien tú dices, para la gloria del Señor estamos trabajando con muchos jóvenes, dando conferencias, talleres, estamos trabajando en el área de la música. El Señor me ha permitido escribir canciones que también hablan de ese proceso. De hecho, el título del álbum que vamos a sacar se llama Más fuerte que ayer. Precisamente esa es la canción central donde narro parte de toda esta historia, y por eso el Señor me dio ese tema, más fuerte que ayer, porque lo que no me mató, al final me hizo más fuerte. Y si hoy estoy aquí es una evidencia de que Dios no nos da carga que nosotros no podamos llevar. En el momento sí pensé que no iba a salir de ahí, pero su misericordia y su favor me ayudó y me forjaron y me hicieron fuerte. Y realmente estoy muy agradecida del Señor de que no me dejó caer más de lo que el enemigo quería. Porque a veces nosotros pensamos, pero tú caíste, sí, pero no pasó lo que el enemigo quería que pasara. ¿Y qué era lo que el enemigo quería que pasara? Que hoy yo no estuviera aquí hablando a otros de esto, que yo no volviera a cantar nunca más, que yo estuviera quizá hoy en el mundo viviendo, todavía lamentándome de lo que pasó, que yo estuviera hoy quizás desvalorizándome, diciendo ya no tengo valor y estoy con cualquiera, porque eso es lo que el enemigo busca, matar, hurtar y destruir. Porque cuando él daña, una persona dañada, ¿qué es lo que hace? Sigue dañando, sigue lastimando a otros. Pero cuando tú, en el amor de Dios, te restaura, entonces tú, desde esa posición, levantas a otro, ayudas a otro, que quizás están pasando por la misma situación que tú pasaste, y los conduce a entender que no todo está perdido. Y ver cómo el Señor me ha dado esposo, me ha dado casa, me ha dado hijo, me ha dado una familia, me ha restituido en el ministerio. Estamos trabajando mano a mano con mi madre, que es pastora, levantando una obra. Cómo ver que muchos jóvenes me toman como referencia de lo que algún día quisieran ser. Es algo que me hace entender que Dios es bueno y misericordioso. No, y que aunque suene difícil, que valió la pena el proceso. Uh-huh. Porque hay veces que uno no entiende cuando está en esas clases de situaciones, pero todo tiene un sentido y al final nos damos cuenta que todo obra para bien. Amén. Scarlett, para finalizar el llamado a esos jóvenes, tú que has sido tan sufrida en tan poca edad, ¿cuál sería ese llamado de esos jóvenes que quizás están atravesando una situación, ya sea de salud, ya sea en su barrio, ya sea con una pareja? ¿Qué le dices el día de hoy? Yo les diría que se refugien en Dios, que se anclen, que se aferren a Dios, porque al final, madre, padre te pueden defraudar, hermano, pareja te pueden dejar, pero Dios siempre está ahí. Él es el único que nunca nos abandona. Y que a ti que quizás está en el mundo, que nunca has conocido a Dios o no ha tenido esa relación tan estrecha con Dios, te invito a que le conozca, porque fuera de Él no hay nada. Y tú que ya estás en los caminos, pero estás quizás atravesando una situación en la que piensas tirar la toalla, en la que piensas abandonar, sea porque caíste, sea porque estás viviendo una etapa que no entiendes, déjame decirte que el único que te puede restaurar y levantar es Dios. Porque a veces queremos buscar fuera lo que está dentro. Amén. Ay, pero eso me hace un aplauso. Scarlett, muchísimas bendiciones. Gracias por contar esta hermosa historia que sé que va a restaurar a muchísimos jóvenes. Como siempre le digo, Dios tiene el control y la última palabra en cualquier situación.
que usted esté atravesando. Siempre es perseverar, tener fe y Amén. seguir adelante en medio de cualquier situación. Hasta aquí esta entrega de este espacio que con tanto amor realizamos para ustedes, como es Tu Historia con Yulisa Tavares. Dele me gusta a esta historia y suscríbase a mi canal de YouTube para que pueda ver más historia cada miércoles. Hasta la próxima. Bye bye. Y alguien me preguntó que cómo sigo de pie, que cómo lo he logrado. Y le miré y le dije, herida pero caminando, en proceso pero caminando.